A ver, acabo de subir las PPTs de la clase del día de hoy a la unidad 3. He creado una carpeta que se llama clases prácticas. El día de hoy ya vamos a comenzar a ver lo que son cimentaciones profundas, así que vamos a comenzar revisando este PDF. Como siempre, vamos a dar un par de minutos más para que sus compañeros se vayan conectando, ¿sí?
Bien, chicos, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. A ver, para comentarles nuevamente, he subido ya la PPT de la clase y este archivo, que es un resumen del ingeniero Odilio que me parece muy interesante, están todos los métodos del cálculo de la capacidad de carga para cimentaciones profundas, ¿sí? Y bueno, lo pueden tener a la mano para que tengan las fórmulas que vamos a ir utilizando. Particularmente en cimentaciones profundas tenemos tres métodos, voy a decirlo así. Uno de ellos son los métodos generales, en donde se encuentra Meyerhof, se encuentra Basic, se encuentra NAPFA. ¿Sí? Luego tenemos los métodos para suelos finos, es decir, específicamente para arcillas, en donde vamos a encontrar el método alfa, el método beta y el método lambda. Y también tenemos otro método, que es el método para resultados de ensayos SPT, en el cual tenemos nuevamente a Meyerhof, tenemos a Oki Belloso y tenemos a De Curti Cuaresma, ¿sí? Entonces, esos van a ser los métodos que ustedes van a encontrar acá. Tenemos Meyerhof, Basic. En la siguiente lámina tenemos el método exclusivo para suelos finos, como les comentaba, arcillas, el método lambda, el método alfa, el método beta. Y también tenemos los métodos para resultados de ensayos SPT, que son de Curti Cuaresma, Aoki Belloso y Meyerhof, ¿sí? También en las últimas láminas van a encontrar lo referente a grupo de pilotes y eficiencia, ¿no? Cómo se calcula la carga para un grupo de pilotes, que lo vamos a ver más adelante. También el cálculo para los asentamientos de pilotes, esta es una forma, ¿no? Y bueno, en la primera lámina, algo general sobre pilotes, ¿sí? Nosotros vamos a comenzar la clase del día de hoy. Voy a pasarme a la PPT ya de la clase. A ver, un segundo. Ahora sí. Entonces, lo que nosotros vamos a ver hoy es básicamente el cálculo de la capacidad de carga, ¿no? Vamos a comenzar con los métodos para suelos finos, que son el método alfa, beta y lambda, y también vamos a comenzar en la clase de hoy revisando los métodos basados en los resultados de ensayo SPT. Estoy dejando el método de Meyerhof general, el método de Basic general y el método de NAPFAC para la siguiente clase, porque quiero que en función a lo que vamos a ver de estos métodos generales, que son los que más se van a usar, NAPFAC sobre todo, sobre eso vamos a ver el tema de los asentamientos, ¿sí? Entonces, por eso lo estoy dejando para la parte final y vamos a comenzar con los otros dos métodos. A ver, cuando nosotros hablamos, para empezar, de cimentaciones profundas, nosotros sabemos que la norma nos dice que se va a considerar
que ya tenemos una cimentación profunda, ¿no? La E050 nos dice que una cimentación profunda es cuando la relación entre el DF y la base es mayor a ¿cuánto, chicos? ¿Mayor a cuánto tiene que ser esa relación para que ya lo consideremos como una cimentación profunda? Mayor a 5, ¿verdad? Entonces, ese es uno de nuestros primeros análisis que nosotros deberíamos hacer para poder determinar si lo voy a evaluar como una cimentación profunda o si lo voy a evaluar como una cimentación superficial, ¿verdad? Como ya hemos visto en cimentaciones superficiales, nosotros vamos a buscar calcular la capacidad de carga última y para esto, en este caso, para cimentaciones profundas, nosotros calculamos dos capacidades de carga, ¿sí? En el caso de los pilotes se van a obtener dos capacidades de carga. Una de ellas es la capacidad de carga por punta, ¿sí? Que es la que se transmite justamente en la punta del pilote. Y la otra de ellas es la capacidad de carga por fricción lateral, ¿sí? ¿Y por qué acá colocamos la sumatoria de carga por fricción lateral? Porque justamente nuestro pilote, ¿sí? Nuestro pilote no necesariamente va a estar en un único tipo de suelo o en un único estrato. Lo que vemos acá en la imagen, por ejemplo, es que nosotros tenemos acá un estrato 1, ¿verdad? Tenemos acá un estrato 2, tenemos acá un estrato 3, un estrato 4 y un estrato 5, ¿no? ¿Qué ocurre en cada uno de estos estratos? Recuerden que cada uno de estos estratos va a tener su cohesión 1 y su ángulo de fricción 1, su cohesión 2 y su ángulo de fricción 2, su cohesión 3 y su ángulo de fricción 3, cohesión 4, ángulo de fricción 4, cohesión 5, ángulo de fricción 5. Entonces, como cada uno de estos estratos tiene sus propias características de suelo, ¿verdad? Quiere decir que en cada uno de ellos yo voy a calcular una capacidad de carga por fricción lateral diferente, ¿sí? Es por eso que acá nos dice que finalmente la carga total por fricción lateral es la sumatoria de todas estas cargas, ¿sí? Ahora, yo quiero que acá, chicos, identifiquemos algo muy importante, ¿sí? Y lo voy a colocar de la siguiente forma. Quiero que ustedes tengan claro el concepto de QP mayúscula y el concepto de QP minúscula, ¿sí? Cuando hablemos de carga, ojo, simplemente de carga por punta, ¿sí? Me estoy refiriendo ya a la carga total, ¿sí? A esta carga que ya va a estar en una unidad de fuerza, newtons, kilonewtons, ¿sí? Y cuando me refiero a la capacidad de carga por punta, que es el QP minúscula, ¿sí? Capacidad de carga por punta, me estoy refiriendo a la carga distribuida en toda la punta. Quiere decir que sus unidades van a ser kilonewton por metro cuadrado, o newton por metro cuadrado, o kilogramo por centímetro cuadrado, dependiendo de las unidades que tenga, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vamos a aprender a calcular con los diferentes métodos es este señor, ¿sí? Es este señor.
Lo que nosotros vamos a aprender a calcular con Meyerhoff, con Bessick, con Knapfach, con Aoki Belloso para SPT, con Meyerhoff para SPT, con De Curti y Cuaresma para SPT, para los suelos finos con el método alfa, con el método beta, con el método lambda, es este señor, capacidad de carga por punta. ¿Sí? Esto es lo que nosotros vamos a aprender a calcular para los diferentes métodos. ¿Y cómo vamos a calcular la carga por punta total? ¿Cómo creen que vamos a calcular el CP total? Si la capacidad de carga por punta es una carga distribuida, ¿por qué creen que yo necesitaría multiplicarlo para obtener el QP total? Por el área de la punta, ¿verdad? Que es un área transversal, ¿sí? Recuerden que este pilote, vamos a dibujarlo acá así, este pilote puede tener un área circular o puede tener un área cuadrada, ¿verdad? Y justamente viene a ser el área transversal del pilote, ¿sí? Entonces, finalmente, mi QP, como dice acá, ¿no? Mi carga por punta es igual al área en la punta, dependiendo la sección que tenga mi piloto, si es cuadrada, la que fuera, multiplicada por mi capacidad de carga por punta, ¿sí? Lo mismo va a ocurrir con la carga por fricción lateral, ¿sí? Lo mismo. Yo voy a tener que para este señor, ¿no? El QP, perdón, el QS mayúscula es nuestra carga por fricción lateral, ¿sí? Y lo mismo, vamos a tener nuestro QS, que también van a encontrar otras nomenclaturas, ¿no? Y esas nomenclaturas dependen de cada uno de los autores. Como por ejemplo, también la F, ¿no? Van a encontrarlo con la nomenclatura F. También van a encontrar, por ejemplo, la nomenclatura Tao, ¿sí? Simplemente son otras nomenclaturas, pero finalmente nos hace referencia a lo mismo, ¿sí? La capacidad de carga por fricción lateral, la presión por fricción lateral, la fricción unitaria, ¿sí? Entonces acá vamos a poner fricción lateral, presión lateral, capacidad de carga por la superficie, ¿sí? Y lo mismo, lo que nosotros vamos a aprender a calcular con los diferentes métodos es esto, ¿sí? Ahora, si yo quisiera obtener, ¿no? Yo simplemente estoy obteniendo el F o el QS1 en la superficie, ¿no? En la superficie. Si yo quisiera obtener la carga por fricción lateral total, ¿no? Es decir, imagínense que esto sea un pilote circular, ¿verdad? Si nosotros lo abrimos y lo quisiéramos ver como una plancha, ¿no? Lo veríamos de esta forma. Esto de acá, todo este largo, ¿qué cosa sería, chicos? Si lo abrimos. Imagínense que esto tenía una forma así y lo hemos abierto, ¿no? Este largo, ¿qué cosa es? Si es un pilote circular, ¿qué cosa sería este largo?
¿El diámetro o el perímetro? Recuerden que lo he abierto así. No, esto lo he abierto así, todo esto. ¿Sí? Entonces, esto es nuestro perímetro, ¿no? Y si este cilindro, por ejemplo, fuera esto, ¿esta altura cuánto sería? Si este pedacito de cilindro es esto de acá, ¿cuánto sería esta altura? Si este cilindro lo extraje de acá, ¿cuánto sería esta altura? De acuerdo a la imagen. L1, ¿verdad? ¿Sí? L1. Listo. Entonces, como yo ahora quiero saber cuál es la carga en la superficie de todo este fuste, ¿no? Se le llama también fuste a cada uno de estos tramos del pilote, ¿sí? Como yo quiero saber la carga de la superficie lateral, ¿no? Acá, en todo este fuste. Yo quiero saber cuál es la carga en todo este fuste, ¿no? ¿Qué creen que voy a tener que hacer? Voy a multiplicar el QS1 o F1, ¿no? Por todo el área. ¿Cuál sería mi área? Perímetro por longitud, ¿sí? Y es justamente lo que vemos acá, ¿sí? Acá, por ejemplo, vemos F, que es nuestro QS, por perímetro por longitud, ¿no? Ahora, si yo me enfoco simplemente en este, obviamente me estoy refiriendo solamente a uno. Y si yo digo que es la sumatoria, estoy refiriendo ya a la sumatoria de todo, todos. Gracias, chicos, perdón. Sí, está claro, chicos, lo que vamos a ver ahora. Sí, lo que yo quiero que tengan claro es que, o sea, a ver, de lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué es lo que se va a mantener siempre? Imagínense que este mismo ejercicio lo vamos a desarrollar por Meyerhoff, por Aoki Belloso y por De Curti Cuaresma. El mismo ejercicio, las mismas longitudes, el mismo perímetro, ¿qué creen que se va a mantener en los tres métodos? ¿Qué no va a variar? Por ejemplo, para la carga por punta, ¿qué es lo que no va a variar? El área en la punta, ¿verdad? Eso se va a mantener cualquiera sea el método que yo utilice, ¿sí? Lo que va a cambiar es justamente el cómo voy a calcular la capacidad de carga en la punta. Lo mismo va a ocurrir para el cálculo de la carga por fricción lateral, ¿no? ¿Qué no va a cambiar acá? El cómo calculo el área del pilote, que es perímetro por longitud, ¿no? Es decir, perímetro por longitud, esto no va a cambiar. ¿Qué es lo único que va a cambiar? El F, ¿no? ¿Cómo calculo el F? ¿Sí? Entonces, hasta ahí está más o menos claro, chicos. Vamos a continuar para poder ver los ejercicios, ¿sí? A ver, esta lámina ustedes me imagino que también ya la han visto, ¿sí? Esta lámina me la he robado de su PPT de teoría, pero sí me parece importante que ustedes siempre lo tengan en cuenta, ¿sí? Si bien es cierto
en la lámina anterior nosotros hemos visto que para la carga por fricción lateral, nosotros calculamos la sumatoria de todos los estratos, ¿verdad? Hay algunos estratos que no se tienen que considerar para el cálculo de la capacidad de carga, ¿sí? Hay algunos estratos que no se tienen que considerar. ¿Y por qué no se van a considerar? No se consideran por su baja resistencia, ¿sí? Y dentro de estos estratos, se encuentran los estratos licuables, los estratos de baja resistencia, ¿sí? Por ejemplo, dentro de los estratos de baja resistencia podemos tener a los suelos arenosos que van con una tendencia de sueltos a muy sueltos, ¿sí? Y también están los estratos que han sido formados por suelos orgánicos o turbas, ¿sí? Por ejemplo, solo para leer lo que dicen los estratos licuables, ¿no? Dada la ocurrencia de un evento sísmico, estos estratos lo que va a ocurrir es que van a presentar una presión efectiva igual a cero, ¿no? Es decir, que cuando yo tenga un estrato licuable y ocurra un sismo, la presión efectiva va a ser igual a cero. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos una presión efectiva igual a cero? Lo que pasa es que su resistencia al corte es nula, ¿no? Entonces, es por eso que para nosotros tener una mayor seguridad al momento de hacer nuestro diseño, no consideramos estos tres tipos de estratos, ¿sí? Porque lo que va a ocurrir es que lo que puede ocurrir es lo siguiente, ¿no? Ustedes saben que de todas formas estos suelos aportan una resistencia mínima, ¿verdad? Entonces, imagínense que yo tengo lo siguiente. Tengo acá un QS1 igual a, no sé, pues pónganle 20 kilonewtons. Vamos a ponerle QS. Vamos a ponerle ya como carga, ¿sí? Vamos a ponerle acá QS1, 20 kilonewtons, QS2, 100 kilonewtons y QS3, 150 kilonewtons, ¿sí? Entonces, imagínense que estos son nuestros QS y que hemos calculado que nuestra carga por punta es, no sé, pues 45 kilonewtons, ¿sí? Se supone que la sumatoria de todos estos, ¿no? La sumatoria de todos estos entre nuestro factor de seguridad nos va a dar nuestra carga admisible. ¿Cuánto tenemos acá? 150, 250, 270, 305, ¿no? Como carga última tenemos 305 kilonewtons. Imagínense que a nosotros nos dicen que consideremos un factor de seguridad igual a 3. ¿No? Tendríamos un Q admisible de 101.67 kilonewtons, ¿verdad? Y nos dicen que nuestro Q permisible, imaginemos que nuestro Q permisible es 100 kilonewtons, ¿no? Entonces, si lo evaluamos así y consideramos este QS1, está ok, ¿verdad? Porque Q admisible es mayor a lo que va a soportar. Pero, ¿qué pasa si viene un sismo? ¿No? ¿Qué pasa si viene un sismo? Voy a perder la resistencia que me estaba aportando este QS1 de 20 newtons, ¿no? Entonces, 305 menos 20, tenemos 285 entre 3. Si yo lo evalúo en un caso en donde no ocurra sismo, mi Q admisible es 101.67. Pero justamente si ocurre
ocurre un sismo, mi Q admisible ya no va a ser 101, ¿no? Ya no va a ser 101. ¿Por qué? Porque acá voy a tener 305 menos 20. Vamos a tener 285 entre 3, ¿no? Voy a tener un Q admisible de 95 kilonewtons. Entonces, finalmente lo que va a ocurrir, porque yo sé que es un estrato licuable y que porque hay una ocurrencia de sismo, yo sé que va a fallar, ¿no? Entonces, me está dando un valor tentativamente aceptable, ¿no? Pero es porque yo estoy considerando este estrato licuable. Que yo también sé que si ocurre un sismo, simplemente su aporte de resistencia va a ser 0. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado con estos tipos de estratos, ¿sí? Cuando nos hable de estrato licuable, cuando nos hable de estrato de muy baja resistencia, cuando nos diga que un estrato ha sido formado por un suelo orgánico o turba, simplemente no los deberíamos considerar en el cálculo de nuestra capacidad de carga, ¿sí? Entonces, habiendo hecho esa aclaración, ahora sí vamos a pasar a ver nuestros ejercicios. Bueno, estos son todos los métodos que vamos a ver. Ya les he comentado que estos son de la metodología general, ¿sí? Que lo vamos a ver en la próxima clase. Y nos vamos a enfocar en estos 6 métodos, ¿sí? Método alfa, beta, lambda y el método de Meyerhoff, Aoki-Belloso y de Curti-Quaresma. Entonces, a ver, vamos a comenzar con el primer ejercicio, ¿sí? Este ejercicio lo que nos está dando es, lo que podemos ver ya en el gráfico, son los valores de número de golpes corregidos, ¿verdad? Que son nuestros valores N60. Entonces, este método ya de por sí yo lo puedo resolver por el método Meyerhoff, Aoki-Belloso y de Curti-Quaresma, que son los métodos que se basan en resultados de ensayos SPT. A ver, dice lo siguiente. Tenemos un pilote excavado, ¿sí? Un pilote excavado de 1 metro de diámetro, ¿sí? Dice que fue ejecutado a lo largo de 16 metros de un estrato cuyo perfil está en la figura. Nuestro pilote tiene de profundidad, la longitud de nuestro pilote es de 16 metros, ¿no? Que es lo que vemos acá. Vemos que el pilote está apoyado sobre una arena y debajo hay una roca, ¿verdad? Nos están dando también diferentes profundidades, 2 metros, 4 metros, 10 metros, 20 metros, y para cada una de ellas nos están dando el número de golpes, ¿sí? Justamente, bueno, acá dice determinar la capacidad de carga, determinar la capacidad admisible, nada más, ¿no? El Q mayúscula, el Q admisible del pilote en kilonewtons con los métodos de Meyerhoff, Aoki-Belloso y de Kurt. Indicar el valor de la capacidad admisible del pilote que usted utilizaría y por qué, ¿verdad? Cuando nosotros, chicos, hemos visto en las primeras clases la corrección del N60, ¿no? ¿Qué es lo que nos representaba cada uno de estos números de golpes? ¿Qué nos representa? Identificar que estos 2 primeros metros tienen 8 números de golpes, estos otros 2 siguientes metros tienen 5 números de golpes,
De 4 a 10 metros, 20 números de golpes. De 10 a 20 metros, 32 números de golpes. ¿Qué nos están representando? ¿Qué me quieren decir? El número de golpes nos representa la compacidad, ¿verdad? La resistencia. Entonces, lo que me está diciendo es que de 0 a 2 metros, ¿no? Tiene una resistencia, ¿no? Que viene a ser el equivalente a 8 números de golpes, de 2 a 4 metros igual, de 4 a 10 metros igual, y de 10 hasta los 16 metros, que es la longitud del pilote, ¿no? Que es la longitud del pilote, ¿verdad? Uy. Ay, perdón, chicos. Un segundo, chicos, porfa. Perdón, chicos, me ha dado una alergia horrible. Entonces, finalmente lo que vamos a tener acá es que vamos a tener 4 estratos bien marcados, ¿verdad? Cada uno con una resistencia representada por la cantidad de número de golpes, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que acá yo voy a tener un QS1, acá voy a tener un QS2, acá voy a tener un QS3 y acá voy a tener un QS4, ¿no? Yo tengo una longitud de pilote de 16 metros. Me dicen que el diámetro es de 1 metro, ¿cierto? Con esto, con estos datos, lo primero que yo necesito saber es que para el cálculo de la carga última, yo voy a calcular mi carga por punta más la sumatoria de un QS1, un QS2, un QS3 y un QS4, ¿verdad? Que van a ser cada uno de estos estratos. Para el QS1, yo tengo que calcular el área 1, ¿no? ¿Cuántos metros tengo acá? 2 metros. Para el QS2 también tengo 2 metros. Para el QS3 tenemos 6 metros y para el QS4 también tenemos 6 metros, ¿verdad? Eso quiere decir que acá vamos a tener el área 1, el área 2, el área 3 y el área 4. Si lo quisiéramos calcular en metros, acá yo sé que esto sería 2 metros por el perímetro, ¿verdad? Pi por D al cuadrado, perdón, por el perímetro. 2pi por D, ¿verdad? 2pi por R, perdón,
que sería lo mismo que decir pi por d. ¿Sí? Que sería, acá ya lo he colocado, pi por d. ¿No? Y esa sería nuestra área 1. Lo mismo para el área 2, 2 metros por pi por d, ¿verdad? 6 metros por pi por d. Acá también 6 metros por pi por d, ¿sí? ¿Por qué calculamos las áreas? Porque esta misma área va a aplicar para todos los 3 métodos que vamos a ver, ¿no? Ya sabemos que lo que va a cambiar en los 3 es el cómo voy a calcular el QS1, el cómo voy a calcular el QS2, el cómo voy a calcular el QS3 y el cómo voy a calcular el QS4, ¿verdad? Pero todo lo demás, esta área superficial se va a mantener para los 3. ¿Sí? ¿Qué más? Para el cálculo de la carga por punta, chicos. ¿Qué necesitamos calcular? El QP minúscula, ¿verdad? La capacidad de la carga por punta. Ya sabemos que esto lo voy a dejar así porque va a depender de qué voy a utilizar con cada uno de los métodos. Pero sí puedo conocer el área en la punta, ¿no? ¿Cuál sería el área en la punta? Pi por d al cuadrado entre 4, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahora sí que ya sabemos qué es lo que tenemos de forma general, ¿sí? Vamos a pasar a calcular QS1, QS2, QS3, QS4 y QP, ¿sí? Comenzamos con Meyerhof, ¿sí? Meyerhof, en el caso de la capacidad de carga por punta o presión en la punta, ¿sí? Él lo calcula como 0.4 veces el número de golpes por la profundidad o longitud del pilote, ¿sí? En este caso, D se refiere a deep y B se refiere a la base, ¿sí? Que vendría a ser nuestro diámetro. Y dice que tiene que ser menor o igual a 4 veces N. Ahora, el N que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Vamos a colocar acá. Acá nosotros tenemos 2 metros y 8 números de golpes. Acá tenemos 5 números de golpes y también tenemos 2 metros. Acá tenemos 20 metros y 20 números de golpes, perdón, y 6 metros. Acá también tenemos 6 metros y 32 números de golpes. Y debajo del pilote también tenemos 32 números de golpes, ¿verdad? Entonces, este N, que es el número de golpes para la capacidad de carga por punta, ¿sí? Es decir, para el cálculo de esto, es el número de golpes que está debajo del pilote, ¿sí? El número de golpes que está debajo del pilote. En nuestro ejercicio, ¿cuánto sería N? 32. ¿Sí? 32. ¿Cuánto es la profundidad o la longitud de nuestro pilote? 16 metros. ¿Cuánto es el diámetro? 1 metro. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si acá yo tenía no 32, sino 38?
Como este n es el número de golpes que está por debajo del pilote, yo acá tendría que haber colocado 38. ¿Sí? Y acá también me comparo contra el número de golpes que está por debajo del pilote. ¿Sí? En nuestro caso, eso es 32. ¿Sí? ¿Qué pasa si este cálculo que estoy haciendo acá es mayor al límite? ¿No? Porque acá lo que nos está dando es un límite. ¿Sí? Acá nos está dando un límite. Si este valor es mayor al límite, yo voy a tomar como valor máximo para la capacidad de carga por punta el valor del límite. ¿Sí? Lo mismo para la capacidad de carga por fricción lateral. Imagínense que queremos calcular acá nuestro QS1, QS2, QS3 y QS4, ¿no? ¿Cómo dice que se calcula la capacidad de carga por fricción lateral? Se calcula como el número de golpes promedio entre 50. Es decir, acá yo simplemente tengo que colocar 8 entre 50, 5 entre 50, 20 entre 50, 32 entre 50. ¿Sí? Y recordemos que las unidades que plantea, en este caso, Meyerhof para SPT son kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Una vez que hemos calculado la capacidad de carga en la punta y la capacidad de carga por fricción lateral, vamos a calcular la carga por punta y vamos a calcular la carga por fricción lateral, ¿sí? Voy a pasar a la siguiente lámina para ver todo el detalle. A ver, un segundo, chicos. Un segundo, por favor. A ver, voy a volver a actualizar la PPT, ¿sí? Porque habían algunos... A ver, un segundo. Voy a actualizar la PPT porque ahí habían algunos errores de cálculo y yo ya lo he actualizado. Voy a... A ver, un segundo, por favor. Ya, ahora sí, chicos. A ver, les acabo de subir nuevamente esta PPT. Les había subido un archivo de una versión anterior, sí, que tenía algunos errores de cálculo.
Y acá les he puesto un poco más de detalle de cómo se llega a cada uno para que lo puedan tener cuando revisan la lámina. Así que si han descargado la PPT anterior, porfa, esa descártenla. He subido la nueva PPT que dice última versión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos por Meyerhof? Yo lo que siempre les sugiero, chicos, es cuando hagan el comparativo de Meyerhof, Aoki Belloso y de Curti Cuaresma, hagan una tablita así, ¿sí? Les va a servir un montón, ya se van a dar cuenta por qué. Lo que tenemos que colocar acá es, primero, la profundidad, ¿sí? Nos importa saber la profundidad porque en cada una de estas profundidades nosotros vamos a tener un número de golpes. Nos interesa saber la longitud. ¿Por qué acá he colocado la longitud en centímetros? Porque justamente la capacidad de carga por fricción lateral y la capacidad de carga por punta para Meyerhof está en kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Entonces acá, bueno, está el diámetro 1 metro, longitud 16 metros, el área en la punta en centímetros y el perímetro también en centímetros. ¿Sí? Entonces, acá tenemos el área del fuste, ¿verdad? Que es lo mismo que habíamos colocado hace un instante. Ya saben que el área del fuste es la longitud que está en esta columna. Le voy a poner a esto columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, 5, 6 y 7. Ya saben que el área del fuste es igual, ¿no?, a la columna 3 multiplicado por el perímetro, ¿verdad? Que es el que tenemos acá, 314.16, ¿verdad? Luego tenemos el tau, ¿no? Que es, recuerden que tau es lo equivalente a nuestro QS, simplemente tau también es la nomenclatura que le coloca Meyerhof, ¿sí? ¿Y cómo se calcula esto? Como N promedio, ¿no? El N60 entre 50. Entonces, ¿qué hemos hecho acá? Acá hemos dividido la columna 2, ¿no? Si lo quisiéramos ver así, hemos dividido lo que tenemos en la columna 2 entre 50. ¿Sí? Recuerden que está en kilogramos por centímetro cuadrado. Una vez que tenemos la capacidad de carga por fricción lateral, podemos calcular la carga por fricción lateral, ¿verdad? Recuerden que nuestro QS es igual a capacidad de carga por fricción lateral multiplicado por el área del fuste, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos a 6? Calculamos como 4 por 5. Multiplicamos la columna 4 con la columna 5, ¿sí? Y como a nosotros en el enunciado nos pedía que comparemos los resultados en kilonewtons, simplemente lo que hemos hecho acá es transformar de kilogramos a kilonewtons, ¿sí? Y ya les estoy colocando en la parte superior la equivalencia. Es decir, aquí hemos multiplicado la columna 6 por 0.00981, ¿sí? Entonces, ya tenemos nuestros QS, ¿no? En cada uno de los estratos, por así decirlo, QS1, QS2, QS3 y QS4, ¿sí?
La sumatoria de todos estos QS, 98.62, 61.64, 739.66, 1183.45, tenemos acá el total, 2083.37, ¿sí? En el caso de la capacidad de carga por punta, ya vimos que esto era 0.4 por 32 por la longitud del pilote, 16 entre el diámetro. Esto nos da un valor de 204.80 kilogramos por centímetro cuadrado, pero recuerden que había un límite, ¿verdad? Y el límite era igual a 4 veces el número de golpes, que es igual a 128. ¿Qué ocurre si el valor de la capacidad de carga por fricción, por la capacidad de carga en la punta es mayor al límite? Yo voy a tomar como máximo el valor del límite, ¿sí? Tomo como máximo el valor del límite y este es el que voy a utilizar para calcular mi carga por punta, ¿sí? Ya saben que a la carga por punta hay que multiplicarle por el área en la punta, ¿sí? Como mi capacidad de carga por punta está en kilogramos por centímetro cuadrado, por eso es que acá el área en la punta lo estamos trabajando en centímetros cuadrados, ¿sí? Nuevamente obtenemos el valor de la carga por punta en kilogramos, pero nosotros necesitamos llevarlo a kilonewtons, ¿sí? Así que acá nuevamente se ha multiplicado por 0.00981. Ahora, la carga última. Hemos visto que la carga última se calcula como la carga por punta más la sumatoria de la carga por fricción lateral, ¿sí? Tenemos 11.945.45 kilonewtons. Particularmente, ¿sí? Y lo digo así, particularmente en los métodos basados en resultados de ensayos SPT, estos autores nos dicen que nosotros vamos a tomar la carga admisible como el menor valor de estos dos cálculos, ¿sí? La primera forma de calcular la carga admisible es dividiendo la carga última entre un factor de seguridad, que puede ser, como en este caso, 2.5, ¿sí? Como mínimo tiene que ser 2, el factor de seguridad, ¿sí? Y estos factores de seguridad oscilan entre 2 y algunas veces entre 2 y 4, ¿sí? O a veces oscila entre 2 y 3. Eso normalmente se les va a mencionar en la práctica, ¿sí? ¿Qué factor de seguridad utilizar? Entonces, una de las formas es calcular la carga admisible como la carga última, que es la sumatoria de todo esto, entre el factor de seguridad, ¿sí? Y la otra forma es calcular la carga admisible, pero haciendo un cálculo de factor de seguridad por separado. Meyerhoff nos dice que puedo dividir la carga por fricción lateral entre 1.5 y la carga por punta entre 3, ¿sí? Entonces, así es como se obtienen dos valores de carga admisible. Si yo estuviera evaluando únicamente el método de Meyerhoff, yo diría que el valor a tomar sería el de acá, este de abajo. ¿Por qué tomaría este de abajo? Porque es el menor de estos dos, ¿sí? Es el más conservador. ¿De acuerdo? Entonces, eso es por Meyerhoff. ¿Hasta ahí está claro, chicos? ¿O tienen alguna pregunta?
Bien. Entonces vamos a pasar al siguiente método, ¿sí? Aoki-Belloso. En el caso de Aoki, también recuerden que está basado en los resultados de ensayos SPT, ¿sí? Adicionalmente a tener el número de golpes, calcula algunos factores adicionales, ¿sí? Que nos van a permitir clasificar básicamente según el tipo de suelo y según el tipo de pilote, ¿sí? Nosotros habíamos visto, voy a ponerlo acá rapidito, que para nuestro pilote nosotros acá teníamos arena, ¿no? Y más abajo teníamos roca, ¿sí? Si nos ubicamos en esta primera tabla, identificamos que en nuestro ejercicio tenemos una arena, por lo tanto nuestro K sería 10 kilogramos por centímetro cuadrado y nuestro alfa sería 1.4%, que es lo equivalente a decir 0.014. De acuerdo al tipo de pilote, nos decía que era un pilote, si se van al enunciado en la primera lámina, nos dice que es un pilote excavado de diámetro igual a 1, ¿sí? Entonces, al decirnos que es un pilote excavado, nosotros acá podemos identificar de manera rápida que el F1 y el F2 serán respectivamente 3 y 6. ¿Sí? ¿Cómo calculamos la capacidad de carga por fricción, por presión en la punta? Como K, que ya sabemos que es 10, por N, ¿cuánto sería el N, chicos? Si estamos hablando del mismo pilote. ¿Cuánto es nuestro N? 32, ¿verdad? Entre F1, que es 3. Y con eso tendríamos nuestra capacidad de carga en la punta. Lo mismo para la capacidad de carga por fricción lateral, el F. ¿Cuánto es el alfa? 0.014. ¿Cuánto es K? 10. ¿Cuánto es N? Obviamente N va a depender del estrato que esté evaluando, ¿verdad? Si quisiera calcular el F1, yo sé que mi número de golpes es 8, lo multiplicaré por 8 y lo divido entre el F2, 6. ¿Sí? Y así vamos a calcular F1, F2, F3 y F4. Nuevamente recuerden que F es una nomenclatura, que para nosotros es nuestra capacidad de carga por fricción lateral, ¿no? Hasta ahora vamos viendo que lo llaman, que también lo llaman tau, que lo llaman F, ¿sí? Pero finalmente, simplemente, como repito, es la nomenclatura que usa cada uno de los autores, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a ver el detalle del ejercicio. Lo mismo, yo les dije que para estos 3 métodos en particular, ustedes deberían tener su tablita. ¿Qué es lo que vemos que se va repitiendo? ¿No? Vemos que se va repitiendo la columna 1, se va repitiendo la columna 2, la columna 3, la columna 4. Ustedes no tendrían que volver a calcular ninguna de estas columnas, ¿sí? Porque son las mismas. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Cómo calculo mi QS? ¿Sí? Y en este caso, ¿cómo calculamos nuestro QS? ¿Qué decía nuestra fórmula, chicos? Alfa por K por N entre F2, ¿verdad? Entonces acá voy a colocar, nuestro F se calculaba como alfa por K por N entre
F2, ¿sí? Y eso es lo que tenemos acá. ¿Cuánto es nuestro alfa? 0.014. ¿Cuánto es nuestro K? 10. Acá vamos a ponerle sus unidades. K es 10 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿verdad? Por N, por 8. Entre F2, entre 6. Calculamos F1, F2, F3, F4. ¿Qué hacíamos para poder obtener el QS total? Multiplicábamos F por el área del fuste, ¿verdad? Vamos a colocar acá, nuevamente, si esta es nuestra columna, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, la columna 6 es justamente 4 por 5, ¿no? Y como a mí me pedían el cálculo de la carga por fricción lateral en kilonewtons, lo transformamos, ¿sí? Lo multiplicamos nuevamente por 0.00981, ¿sí? Y así es como obtengo mi sumatoria de QS igual a 2430.59. La carga por punta. Ya habíamos visto la fórmula, ¿verdad? K por N entre F. Acá tenemos K por N entre F1. Nuevamente esto está en kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Por cuánto hay que multiplicarlo? Por el área en la punta, ¿sí? Tenemos nuestro QP, nuestra carga por punta en kilogramos, pero hay que llevarlo a kilonewtons, ¿sí? Acá. La misma lógica aplica para Oki Belloso. Se puede calcular una carga admisible dividiéndolo entre 2.5 y se puede calcular una carga admisible dividiendo la sumatoria de carga por fricción lateral entre 1.5 y la carga por punta entre 3. Nuevamente, ¿qué hacemos acá? Evaluamos. ¿Cuál de estos señores es el menor? Este de acá, en este caso, ¿no? Tomaríamos como valor de carga admisible 4.259. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro, chicos? Si se dan cuenta, una vez que ya hemos entendido la lógica que tiene, mejor dicho, el calcular la carga por fricción lateral, lo demás es sencillo, ¿sí? Pero es importante que ustedes ya, por ejemplo, vayan teniendo en cuenta que la profundidad cuando resuelvo método SPT sigue siendo la misma. El número de golpes sigue siendo el mismo. La longitud de cada fuste sigue siendo el mismo. El área de cada fuste sigue siendo el mismo. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar a ver el último método de los ensayos SPT. En el caso de Curti y Cuaresma, nos dice que para la carga, para la capacidad de carga en la punta, esto se multiplica por un C, ¿sí? Está en toneladas por metro cuadrado, por el número de golpes en la punta, ¿sí? Y luego tenemos la capacidad de carga por fricción lateral, que es un F, ¿verdad? Que tenemos el número de promedio de golpes, el número de golpes promedio entre 3 más 1. Ahora, acá tengan mucho cuidado, ¿sí? Ojo con esto. Los dos autores que hemos visto están trabajando por centímetro cuadrado, ¿sí? Tengamos cuidado cuando justamente revisemos de Curti y Cuaresma porque él está trabajando en toneladas por metro cuadrado. Para evaluar, el único dato que nos falta acá es nuestro C, ¿no? Y de acuerdo al tipo de suelo que tenemos, nosotros sabemos que tenemos una arena, tenemos en este caso 40 toneladas por metro cuadrado, ¿sí? Entonces voy a pasar a la siguiente lámina.
Acá manejamos la misma estructura, diámetro, longitud de pilote, el área en la punta, ¿sí? Acá lo único que he hecho es transformarlo a metros cuadrados, el perímetro también está en metro cuadrado, nuestro dato, ¿no? C igual a 40 toneladas por metro cuadrado, y lo mismo, mantengo la primera columna profundidad, número de golpes, longitud, el área del fuste, nuestra capacidad de carga por fricción lateral, nuestra carga por fricción lateral en toneladas y finalmente en kilonewtons. ¿Sí? Acá debería decir solamente metros. Lo mismo, todos estos datos de columna 1 a columna 4 ya los conocemos. En el caso de la capacidad de carga por fricción lateral, ¿no? Tenemos efectivamente a el número de golpes promedio entre 3 más 1, ¿verdad? Para esta columna, vamos a colocarlo acá. Número de golpes promedio entre 3, más 1, ¿cierto? ¿Qué sería, pues, 8 entre 3 más 1? 5 entre 3 más 1, 2.67. 20 entre 3 más 1, 7.67. 32 entre 3 más 1, 11.67. ¿Sí? Igual, la columna 6, ¿cómo se calcula? Multiplicando la columna 4 con la columna 5. El área del fuste por la capacidad de carga por fricción lateral, ¿verdad? La columna 4 por la columna 5. Y finalmente, ahora tenemos que transformar de toneladas a kilonewtons, ¿no? ¿Cómo transformamos de toneladas a kilonewtons? Multiplicando 9 por 9.8067, ¿sí? O 9.81. Tenemos la sumatoria de los jueces, 3.964.05 kilonewtons. Tenemos la carga en la punta, 4 por 32, ¿no? Perdón, 40 por 32, que era nuestro C por 32, C por N. Y también lo llevamos a kilonewtons, ¿no? Tenemos finalmente 9.858.77 kilonewtons. Y acá tenemos también una forma particular de calcular la carga admisible. Ahora, a diferencia de los dos métodos anteriores, tenemos el primer Q admisible, que es la carga última entre 2.5, y particularmente de Curti Cuaresma nos dice que la capacidad de carga, por fricción lateral hay que dividirla entre 1.3, ¿sí? Y nos dice que la carga en la punta la dividamos entre 4, ¿sí? Nuevamente de estos dos evaluamos cuál tiene el valor más conservador, ¿no? Que sería 5.513.96, ¿sí? Hasta acá, chicos, ¿está claro? ¿Sí? Bien, entonces, vamos a repasar ya la última lámina. Estos son los valores que hemos obtenido de cada uno, ¿no? Por cada método hemos obtenido un valor conservador. Por ejemplo, por Meyerhof, 4.676.27 kilonewtons. Por Aoki Belloso, 4.259. Y por De Curti Cuaresma, 5.513. De estos tres, vamos a elegir el más conservador, que en nuestro caso sería el de Aoki, ¿sí?
Entonces, simplemente acá, bueno, nos pedían elegir cuál y decir por qué, ¿no? Al comparar los tres métodos, se concluye que el Q admisible a utilizar sería de 4.259.70 kilonewtons, ya que es el más conservador, ¿sí? Y esos serían nuestros tres primeros métodos que hemos revisado por, en este caso, resultados basados en ensayos SPT, ¿sí? Ahora sí, vamos a pasar a ver los otros métodos, que son los métodos enfocados en suelos finos, ¿sí? Que son las arcillas. Para lo cual dijimos que vamos a revisar el método alfa, vamos a revisar el método beta y vamos a revisar el método lambda, ¿sí? Normalmente siempre vienen, chicos, siempre, la mayoría de docentes toma siempre el método de SPT, por eso quería comenzar por ese, porque siempre les piden hacer un comparativo entre los tres, ¿sí? Pero también puede venir cualquier método, chicos, puede venir cualquier método. Un segundo, chicos, por favor. Bien, entonces, a ver, vamos a ver qué dice nuestro siguiente ejercicio. Un pilote de concreto hincado en arcilla, ¿sí? Efectivamente tiene que ser un suelo arcilloso porque estamos comentando que este método en particular es para suelos finos, ¿no? Arcillas. Dice, como el de la figura, vamos a verlo en la siguiente lámina, ¿no? Y tiene un diámetro de 406 milímetros. Nos pide calcular la capacidad de carga última, ¿sí? La capacidad de carga última en la punta del pilote. También nos dice calcular la resistencia por fricción, ¿no? Que viene a ser nuestro QS, dice, para todos los estratos de arcilla por los distintos métodos. Nos están dando el ángulo de fricción, 30 grados, y nos dice que los 10 metros de arcillas superiores están normalmente consolidados y los 10 estratos inferiores tienen un OCR de 2. ¿Por qué en este caso nos están dando la característica de que la arcilla está normalmente consolidada y que los estratos inferiores tienen un OCR de 2? Porque hay un método en particular, que es el método beta, ¿sí? Que hace una diferenciación en el cálculo de la capacidad de carga por fricción lateral
cuando una arcilla está normalmente consolidada y cuando una arcilla está preconsolidada. En este caso, justamente, el OCR es el índice de preconsolidación, ¿no? Que nos va a servir para este tipo de suelos. Es decir, nos está diciendo que los estratos inferiores del pilote que vamos a analizar, ¿no? Están preconsolidados. ¿Sí? Vamos a ver el detalle de nuestro gráfico. Bueno, para empezar, ya nos está diciendo que el pilote tiene un diámetro de 406 milímetros, ¿sí? Por eso es que comenzamos calculando el área en la punta. Voy a colocar nuevamente acá mi fórmula de la carga última. Carga última es igual a carga en la punta más sumatoria de carga por fricción lateral. ¿Cómo calculo la carga en la punta? Como el área en la punta por mi capacidad de carga en la punta, ¿sí? Entonces, nuevamente, ahora vamos a evaluar tres métodos. ¿Qué cosa es lo que siempre se va a mantener constante? El área en la punta, ¿no? Ya sabemos que el área en la punta se mantiene constante para un mismo ejercicio. ¿Qué más? Voy a tener acá, dependiendo de la cantidad de estratos, ¿no? Vamos a tener acá la sumatoria del área superficial por el QS, ¿no? O si quieren llamarlo también F, pueden llamarlo así. Y voy a necesitar calcular el área superficial. ¿Qué se mantiene constante en el área superficial? El perímetro. ¿Sí? Por eso es que acá ya calculamos el perímetro, ¿no? Calculamos el perímetro y calculamos el área en la punta. ¿Sí? Son nuestros datos que se van a mantener constantes. Seguimos avanzando. Acá tenemos nuestra lámina, ¿sí? Con el detalle de nuestro perfil estratigráfico. Ya saben que en este caso, al tener una arcilla, ¿no? Tenemos en la parte superior, dice los 10 primeros metros, si no me equivoco. Ahora vamos a ver, claro, sí, los 10 primeros metros nos dice que están normalmente consolidados. ¿Sí? Estos están normalmente consolidados. Y en la parte inferior está preconsolidada y tiene un OCR igual a 2, un índice de preconsolidación igual a 2, ¿sí? Como les había mencionado, chicos, en este caso ya vamos a entrar a ver a detalle eso. A nosotros nos interesa saber las características de cada uno de los estratos, ¿verdad? Del estrato 1 tiene una cohesión no drenada de 30 kilonewtons por metro cuadrado. Luego tenemos un estrato 2 igual 30 kilonewtons por metro cuadrado. Tenemos el tercer estrato, una arcilla con una cohesión no drenada de 100 kilonewtons por metro cuadrado. ¿Sí? Tenemos 5 metros en el primer estrato, otros 5 metros más para el segundo estrato y 20 metros para nuestro tercer estrato. ¿Sí? Esta lámina la vamos a ver, voy a regresar en un momento, ¿sí? Primero quiero que veamos lo siguiente. Vamos a comenzar por el método alfa, ¿sí? En el caso del método alfa, ya sabemos que estamos hablando de un suelo fino, ¿sí? En el caso del método alfa, la carga por punta
se calcula como 9 veces la resistencia al corte no drenada. Recuerden que nuestra resistencia al corte no drenada vendría a ser nuestro CU, ¿sí? Nuestra cohesión no drenada. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular nuestra cohesión no drenada, si nosotros quisiéramos calcular nuestra capacidad de carga por punta, regreso acá, ¿no? Nuestra capacidad de carga por punta es 9 veces SU. ¿Cuál sería el valor de la capacidad de carga por punta? ¿Por cuánto tendría que multiplicar, chicos? Recuerden que nuestro SU es igual a nuestro CU. ¿Cuál sería nuestra carga por punta? 9 por cuánto? De los datos que tenemos acá en el gráfico. Recuerden, carga por punta. Cuando evaluamos la carga por punta, ¿cuál es el estrato que evaluamos, chicos? ¿El estrato superior o el último estrato? Sería el último, ¿verdad? No, pero está bien, chicos. Mientras más participen, por ahí vamos a cometer errores, pero nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Ya no los vamos a volver a cometer. Entonces, nuestra carga por punta sería finalmente 900 kilonewtons por metro cuadrado, ¿sí? Ahora, lo que quiero que se acuerden para estos tres métodos, y lo vamos a ver en las siguientes láminas, es que tanto para el método alfa, ¿sí? Para no estar repitiéndolo en cada lámina, tanto para el método alfa, para el método beta y para el método lambda, ¿sí? La carga por punta siempre se va a calcular como 9 veces SU. Es decir, para el método beta también es 900 kilonewtons por metro cuadrado. Para el método lambda también es 900 kilonewtons por metro cuadrado. ¿Sí? Para los tres métodos, la forma de calcular la capacidad de carga por punta es 9 veces SU. ¿Por qué? Porque en estos tres métodos justamente se tiene esa característica de que estamos hablando de suelos arcillosos, ¿sí? De suelos finos. Entonces, ya sabemos que para los tres métodos, carga por punta, 900 kilonewtons por metro cuadrado. Ahora, para el cálculo de la capacidad de carga por fricción lateral, ¿sí? Hay tres formas de calcular la capacidad de carga por fricción lateral. Bueno, no es que haya tres formas. La capacidad de carga por fricción lateral se calcula como alfa por la resistencia al corte no drenada, ¿verdad? Que es nuestro CU, ¿sí? Se calcula como alfa por CU. Ahora, para el alfa, ¿sí? Para el alfa que tenemos acá, ¿sí? Que es un valor adimensional, tenemos tres formas de calcularlo, ¿sí? Una de esas formas es utilizando estos gráficos, ¿sí? Hay tres tipos de gráficos de esto. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que va a depender del tipo de suelo que tengamos, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros estamos evaluando un suelo arcilloso, en la parte superior se podría tener una arena o grava arenosa, ¿sí? Si yo tengo esta característica de suelo, voy a trabajar con este gráfico.
Podríamos tener también arcilla blanda en la parte superior y arcilla rígida en la parte inferior. Si yo tengo una arcilla blanda en la parte superior y una arcilla rígida en la parte inferior, podría utilizar esta forma para hallar el alfa. Lo mismo en este tercer gráfico. Si yo tengo una arcilla que va de firme a rígida, puedo usar este tercer gráfico. Ahora, ¿cómo lo utilizo? ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo chiquito. Supongamos que yo tengo una arcilla que va de firme a rígida. ¿Sí? Supongamos eso. ¿Qué es lo que tendría que hacer yo? Recuerden que ustedes tienen lo siguiente. Pongamos acá nuestro ejemplo. Vamos a colocar acá 1, 2, 3. Teníamos un CU de 30. ¿Verdad? Y acá un CU de 100 kilonewtons por metro cuadrado. ¿Sí? Y nosotros queremos calcular nuestro alfa, ¿verdad? Porque para calcular el F tenemos que multiplicar alfa por CU. ¿Sí? Si tenemos en este ejercicio 3 estratos, ¿cuántos alfas deberíamos calcular, chicos? Si yo tengo 3 estratos, ¿cuántos alfas voy a calcular? ¿Cuántos alfas vamos a calcular, chicos? Si tenemos 3 estratos, vamos a calcular 3 alfas, ¿verdad? Acá voy a tener un alfa 1, un alfa 2 y un alfa 3. ¿Sí? ¿Cómo yo evalúo el alfa en estos gráficos? Lo primero que tengo que identificar es la resistencia del corte no drenado. ¿Sí? Acá me la está dando en 2 unidades. En megapascales, ¿no? Y en kilogramos fuerza, ¿sí? Yo lo tengo en kilonewtons por metro cuadrado. Podría convertirlo a megapascales, ¿sí? Si por ejemplo tengo acá 100, yo sé que en megapascales, ¿cuánto sería eso, chicos? ¿Cuánto sería 100 kilonewtons por metro cuadrado a megapascales? ¿Entre cuánto lo tengo que dividir? Entre 1000, ¿verdad? Entre 1000, ¿sí? Entonces, acá quiere decir que yo tendría para este señor un SU de 0.1 megapascales, ¿sí?
Y eso está acá en este eje, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que identificar luego? Si la profundidad de empotramiento es mayor que 40 veces el diámetro o igual a 10 veces el diámetro, ¿sí? ¿Cuál es la longitud de empotramiento? Yo tengo un pilote que está empotrado, ¿no? Todo está empotrado, por lo tanto tengo una profundidad de empotramiento de 30 metros, ¿sí? Por lo tanto, si yo comparo la profundidad de empotramiento con el diámetro, que es 0.406 metros, yo me voy a dar cuenta que el DB es mayor a 40 veces el diámetro. Por lo tanto, voy a tener que interceptar 0.1 con esta curva, ¿sí? Con la curva superior. Y ya con esta curva interceptada, voy a interceptar con el eje vertical para poder calcular mi alfa, ¿no? Que aproximadamente está en 0.90 casi, ¿no? 0.90, más o menos por ahí, ¿sí? Y así tendría que hacer lo mismo para el alfa 1 y el alfa 2. Esa es una forma, chicos, ¿sí? La otra forma, que también se utiliza bastante, es mediante este gráfico. Nuevamente acá tenemos la cohesión no drenada, ¿sí? En el eje horizontal. Si ya sabemos que tenemos 3 estratos, quiere decir que vamos a encontrar 3 alfas, ¿no? Alfa 1, alfa 2 y alfa 3, ¿sí? Para el primer alfa 1 yo sé que tengo una cohesión no drenada de 30 kilonewtons por metro cuadrado. Para el segundo alfa también tengo 30 kilonewtons por metro cuadrado. Y para el tercer alfa tengo 100 kilonewtons por metro cuadrado. Nuevamente, si volvemos a tomar el ejemplo del alfa 3, que tengo 100 kilonewtons por metro cuadrado, simplemente lo ubicamos en el eje inferior, ¿no? 100 kilonewtons, que está por acá, y lo interceptamos con la curva promedio. Y lo interceptamos con el eje vertical, ¿sí? Entonces, ¿por qué con la curva promedio? Recuerden que si estamos trabajando entre extremos, siempre vamos a trabajar con el promedio, ¿sí? Acá tenemos los rangos, mínimo y máximo, ¿no? Y acá esta curva justamente del centro, que acá no se ve bien, pero es esta de acá, ¿no? Es nuestra curva promedio, ¿sí? Y con eso obtenemos nuestro alfa, ¿de acuerdo? Y por último también tenemos esta tabla, que es una tabla que también se usa bastante, ¿sí? Que ya simplemente nos da un comparativo de el alfa ya en función a una evaluación previa que se ha hecho, ¿sí? Que también es bastante sencillo de utilizar. Nuevamente tenemos que conocer la cohesión no drenada, que ya sabemos, la tenemos como dato, y se divide entre la presión atmosférica, ¿sí? Considerando la presión atmosférica aproximadamente 100 kilonewtons por metro cuadrado. Entonces, si trabajamos con 100, por ejemplo, que es la del alfa 3, 100 entre 100 tengo la relación de 1. Para 1, el alfa es 0.48. Para los otros dos, por ejemplo, ¿no? 30 entre 100, 0.3. ¿Cuánto es el alfa? 0.82. Y una vez que hemos obtenido esos valores, nuevamente hacemos nuestra tablita porque estamos evaluando diferentes profundidades. Tenemos el CU, el CU, el CU, el alfa 0.82, 0.82, 0.48 y finalmente calculamos el QS, ¿verdad? El QS, ¿sí? Tenemos acá el delta de L y lo multiplicamos acá alfa por CU. Recuerden que alfa por CU es nuestro F, ¿verdad? Multiplicado por el perímetro por el delta de L, que es nuestra área superficial.
Y con eso obtenemos nuestra sumatoria de QS. ¿Sí? Listo. ¿Y cuánto era nuestro QP? 900. Acá tendríamos que multiplicar 900 kilonewtons por metro cuadrado por el área en la punta, ¿verdad? Que es, a ver, déjenme ver, el área en la punta, 0.12946. 0.12946 metros cuadrados. Entonces vamos a colocar acá el valor de nuestra carga por punta total. Que sería 116.51 kilonewtons. ¿Sí? Ahora, vamos a pasar a ver el método lambda. Como ya les había mencionado, la carga por punta se va a calcular como 9 veces SU. Ahora, ¿cómo calculo la capacidad de carga por fricción lateral? En este caso, lo que nos dice el método lambda es de que se basa en la hipótesis de que el desplazamiento o el hincado del pilote, ¿sí? Se produce por así decirlo, realizando esfuerzos medios, ¿sí? Al realizarse por desplazamiento, su hipótesis es de que en cada uno de estos desplazamientos se va tomando como un valor promedio. Entonces, al ocurrir esto, lo que plantea este método o este autor, ¿sí? Es justamente de que vamos a calcular un único F promedio o una única capacidad de carga por fricción lateral promedio. Para lo cual es necesario que calculemos el esfuerzo vertical efectivo medio, ¿sí? Y también una cohesión media. ¿Cómo vamos a calcular esto? Vamos a verlo en la siguiente lámina. Pero antes de pasar a la siguiente lámina, vamos a calcular de una vez nuestro lambda, ¿sí? El lambda depende de la profundidad que está empotrada nuestro pilote. ¿Cuál es la longitud de nuestro pilote? Nuestro pilote está empotrado 30 metros, ¿sí? Por lo tanto, acá tenemos longitud 30 metros, tenemos un lambda de 0.145. También podríamos usar el gráfico que tenemos acá al lado derecho. ¿Qué hacemos? Identificamos la longitud 30 metros, interceptamos con la curva y luego interceptamos con el eje horizontal, ¿sí? Que también nos da un approx de 0.14 a 0.15, ¿sí? Cualquiera de las dos formas es válida, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a calcular el esfuerzo vertical efectivo medio y la cohesión, ¿no? No drenada media también. Para la cohesión no drenada media, la forma de calcularlo es bastante sencillo, simplemente se está tomando, yo tengo acá 3 estratos, tengo un C1, un CU2, un CU3, cada uno de estos tiene una longitud, ¿verdad? Y para poder calcular el medio estamos multiplicando CU por L entre el L total. Entonces tenemos 5 por 30 más 5 por 30 más 100 por 20 entre la longitud total, que es de 30 metros. Tenemos un CU medio de 76.66 kilonewtons por metro cuadrado. Ahora, para poder analizar el esfuerzo vertical efectivo, vamos a hacerlo de la siguiente forma.
Primero, regreso a esta lámina, ¿sí? En el cual se está calculando el esfuerzo vertical efectivo. ¿Sí? Recuerden que acá tenemos 3 niveles, ¿sí? Y recuerden que el esfuerzo vertical es el peso específico por la profundidad, ¿sí? Pero cuando hablamos de efectivo, recuerden que hay que quitarle la presión de poros, ¿sí? Entonces, acá simplemente se están representando los tres para que puedan luego ustedes identificarlo. Como esfuerzo vertical efectivo tenemos a una profundidad de 5 metros, 90 kilonewtons por metro cuadrado, 130.95 kilonewtons por metro cuadrado a una profundidad de 10 metros, y a una profundidad de 30 metros tenemos 326.75 kilonewtons por metro cuadrado, ¿sí? Entonces, acuérdense de estos tres números que son los que vamos a utilizar para poder calcular el esfuerzo. Entonces, para poder calcular el esfuerzo medio, ¿no? El esfuerzo vertical efectivo medio, lo que se hace es calcular por áreas. Si yo vuelvo a dibujar mi último gráfico, tiene más o menos esta forma. Acá tenemos 90, acá tenemos 130.95 y el último estrato tenemos 326.75. Acá yo tengo una altura de 5 metros, acá también 5 metros y por acá de 20 metros, ¿sí? Entonces, una forma sencilla de poder calcular este esfuerzo vertical medio es hacerlo nuevamente mediante las áreas. Si se dan cuenta, acá se está calculando el área 1, el área 2, el área 3 y se está dividiendo entre la longitud total, ¿sí? Entonces, acá tenemos un medio de la base por la altura, ¿no? Que es el área de este triángulo, un medio de 90 por 5. Luego tenemos el área de este trapecio, 130.95 menos 90 entre 2 más 90 por su altura, ¿no? Recuerden que al final lo dividimos entre la longitud total, más esta tercera área, ¿sí? Acá tendría área 1, área 2 y área 3, ¿sí? Estas tres áreas, ¿sí? Que son las que finalmente se tienen sus valores acá al lado, para poder calcular el esfuerzo efectivo vertical medio, ¿sí? Finalmente, de estas tres áreas se obtiene un esfuerzo vertical medio de 178.48 kilonewtons por metro cuadrado. ¿Cómo calculamos el QS total? Recuerden que el QS total se calculaba como lambda multiplicado por el esfuerzo vertical efectivo medio más 2 veces la cohesión no drenada media, y todo esto multiplicado por el área superficial. El lambda que habíamos calculado era de 0.14, ¿verdad? Multiplicamos por el esfuerzo efectivo vertical, 178.48, más 2 veces la cohesión media no drenada, que nos había salido 76.66. Todo esto multiplicado por el área superficial, que en este caso viene a ser el área de todo el pilote, ¿verdad? Los 30 metros de longitud que tiene por 1.275, que es el perímetro, ¿sí? Y con eso obtenemos nuestro QS total. Recuerden que la carga por punta sigue
la misma que habíamos calculado hace un instante, que era de 116.514 kilonewtons, ¿sí? Entonces, hasta ahí vamos viendo el método alfa y el método largo. El tercer método, creo que todavía nos queda un par de minutos. El tercer método es el método beta. Por lo menos quiero mencionar las ecuaciones. Como les había mencionado, para el método beta es importante poder diferenciar qué estrato está normalmente consolidado y qué estrato está preconsolidado, ¿sí? Básicamente porque la forma de calcular el K va a variar, ¿sí? En este caso, para yo poder calcular la carga por fricción lateral, voy a tener la fricción o el QS por el perímetro por el delta de L. ¿Cómo calculo la capacidad de carga por fricción lateral? Lo calculamos como beta por el esfuerzo vertical. En este caso, beta es igual a K, que es el coeficiente que tiene el suelo, ¿sí? Coeficiente de resistencia del suelo, por la tangente del ángulo de fricción, y para estratos normalmente consolidados, el K se calcula como 1 menos el seno del ángulo de fricción, ¿sí? Y voy a pasar a la siguiente lámina solo para mencionarlo. Cuando un estrato está sobreconsolidado o preconsolidado, que es lo mismo, ¿no? Sobreconsolidado es que ha sido preconsolidado, por si las dudas. El K se calcula como 1 menos el seno del ángulo de fricción por la raíz del índice de preconsolidación o nuestro índice OCR, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante poder diferenciar esos dos tipos de consolidación. Entonces, a ver, el estrato 1 nos decía que estaba normalmente consolidado, ¿sí? Por lo tanto, el K se calcula como 1 menos el seno del ángulo de fricción. ¿Cuánto era el ángulo de fricción? 30 grados. Esto multiplicado por la tangente del ángulo de fricción, hasta acá tenemos el beta, ¿verdad? Acá tenemos nuestro beta, y esto es nuestro esfuerzo vertical efectivo, ¿sí? Tenemos nuestro primer F, que sería 13 kilonewtons por metro. Para el estrato 2, lo mismo. Acá tenemos nuestro K. Acá tenemos nuestro beta, ¿no? La tangente del ángulo de fricción. Acá tenemos nuestro esfuerzo vertical. Y finalmente nuestro F2. El último estrato, que era el estrato de 20 metros, que nos decía que estaba sobreconsolidado o preconsolidado, tenía además un OCR igual a 2, un índice de preconsolidación igual a 2. Lo mismo, ¿verdad? Tenemos acá. Nuestra capacidad de carga por fricción lateral sería 1 menos el seno del ángulo de fricción, que sigue siendo 30, por la tangente del ángulo de fricción, que es 30, por la raíz cuadrada del índice de preconsolidación, multiplicado por el esfuerzo vertical, ¿verdad? Tenemos 93.43. Si yo quiero calcular mi capacidad de carga, mi carga por fricción lateral, tengo que hacer la sumatoria de todos mis US, ¿verdad? Acá tenemos nuestro F1 por su longitud 1, tenemos nuestro F2 por su longitud 2, nuestro F3 por su longitud 3, y el perímetro es una constante para todos los estratos, ¿verdad? Calculamos el QS, sumatoria de QS, 2679.77. Y esa es la forma en la que evaluamos el método de suelos finos.
La carga por punta sigue siendo 116.51 kilonewtons, ¿sí? Y ahí nos vamos a quedar, chicos, ¿sí? En la siguiente lámina ya les pido que ustedes lo revisen. Se está calculando la carga admisible considerando un factor de seguridad igual a 4, ¿sí? Nos vamos a quedar ahí y nos vemos la próxima semana para ver los métodos generales y poder, si tienen alguna duda sobre este tema, también me la puedan hacer, ¿sí? Entonces, nos vemos la próxima semana, chicos.